¿Qué pasa con las tumbas de niños indígenas encontradas en residencias escolares en Canadá, donde estos niños tienen rasgos y tienen indicios de abusos físicos, mentales y sexuales? ¿Qué pasa con todo este tema? Pues en el siglo XIX, alrededor del 30% de los niños de los pueblos originarios de Canadá, cerca de 150,000 niños, escucharon bien, 150,000 niños fueron llevados a la fuerza a lo que se le conocía como residencias. Su proyecto inicial era educar a estos pequeños, pero después se convirtieron en parte de una campaña gubernamental para erradicar la cultura indígena. Qué extraño, y creo que no es nuevo en muchos lugares del mundo. Algunos de estos centros llegaron a defender que había que pues eliminar al indio en el niño. En las residencias era habitual que los menores sufrieran de abusos. Entre 1890 y 1997, más de 130 escuelas residenciales funcionaron por todo Canadá y unos 150,000 niños indígenas fueron internados en estas instituciones que eran administradas por órdenes religiosas, en su mayoría católicas. En las residencias escolares, los niños indígenas sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales de forma sistemática, e incluso experimentos a manos de científicos gubernamentales. En 2015, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá concluyó que 1 de cada 50 niños enviados a las residencias escolares murieron en estas instituciones. Alrededor de 3,200 niños, aunque esta cifra es considerada conservadora por algunos dirigentes indígenas. En muchos casos, las familias de los niños internados nunca recibieron la notificación de sus muertes. Los datos que el gobierno maneja en la actualidad sugieren que la mitad de los menores internados en este tipo de instituciones murieron de tuberculosis u otras enfermedades. Muchos de los que lograron sobrevivir a esta terrible experiencia afirman que sufrieron abusos psicológicos, físicos y sexuales, por ejemplo, por hablar su propia lengua. También eran frecuentes las amenazas de una condena eterna si no se convertían al cristianismo. El gobierno de Canadá pidió disculpas oficialmente a los indígenas por estas prácticas en 2008 y el predecesor de Francisco Benedicto XVI expresó solamente su tristeza por los abusos cometidos en Canadá en 2009. Actualmente han descubierto cientos de tumbas de niños indígenas canadienses en estas supuestas residencias. Las tumbas han sido descubiertas utilizando radar de penetración de terreno. La Federación de Naciones Indígenas Soberanas, que representa a los 74 grupos indígenas de la provincia, señaló que es más probable que en los próximos días aparezcan numerosas nuevas tumbas sin identificar en otras residencias escolares. El sistema de residencias escolares para indígenas fue impuesto por las autoridades canadienses a finales del siglo XIX para eliminar la cultura aborigen del país. Los niños indígenas eran sacados a la fuerza de sus comunidades y enviados a estos internados situados en algunos casos a centenares de kilómetros de sus familias. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha instado al Papa Francisco a visitar Canadá para pedir disculpas a los pueblos indígenas por el trato dado por la Iglesia Católica a los niños nativos en los internados que dirigía en ese país a finales del siglo XIX. Cuentan también algunas historias de nativos en Canadá acerca de algunas minas que en su tiempo pues eran explotadas por algunos caciques, algunos feudos, y ocupaban hasta animales pequeños, ponis, que pues toda su vida prácticamente la vivían ahí, arrastrando todo este producto que iban sacando de las minas. Había historias que decían que incluso algunos de estos ponis, pequeños caballos, por lo angosto de estas minas, salían a la luz
a la luz normal, pues que inclusive no podían ver, quedaban ciegos porque toda su vida habían pasado en estas condiciones pues completamente extremas, obscuras. Estos son algunos claroscuros de la historia de Canadá: la minería, la religión, erradicar a los aborígenes para instaurar una doctrina que sea más amable con lo que se supone que debe de ser lo más normal, lo más habitual. Creo que Dios ama a todos en el lenguaje que hablen, en la lengua que hablen, en el lugar más apartado del mundo. Jamás una institución va a poder comprender en realidad la espiritualidad, y mucho menos va a poder ser el reflejo fiel de lo que en realidad Dios en espíritu desea siempre el bien para todas las personas. Saluditos y que Dios me los bendiga. Bye bye.